lo del horario, el martes tenemos 2 horas, es a las 14:36, de las 14:30 a las 16:30. Ese es el horario que tenemos disponible. Si hacemos después de la primera hora podemos hacer un intermedio. O sea, tenía razón el estudiante que me dijo ayer que era hasta las 16:30. Y hoy tenemos hasta las 17:30. O sea, un día son 3 horas y un día son 2 horas. Yo trataré por todos los medios de no ocupar evidentemente las 3 horas, ¿ya? Hay clases que van a ser más largas y otras más cortas, pero en realidad les voy a respetar sus tiempos, ¿ya? Bueno, la clase que nos toca ahora es la clase de diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿para qué nos sirve el diagnóstico? ¿Ya? Lo más importante es que nos permite confirmar o excluir un diagnóstico clínico, o sea, que estamos en presencia o no de una enfermedad infecciosa. Ustedes tienen varias formas de poder detectar si la enfermedad que están observando, el proceso que están observando, los síntomas, está asociado a una enfermedad infecciosa o no. Un momentico. Por el horario, ustedes tienen fisiopatología a las 16:50 de los miércoles. Entonces, mira, voy a preguntarle a la Lorena, porque en realidad me mandaron que tenía 2 horas el martes y 3 horas el miércoles. Puede que se hayan confundido y sean 3 el martes y 2 el miércoles, pero voy a preguntar, porque lo que me mandaron, lo pregunté a la Lorena Gajardo, la secretaria, y me dijo que el miércoles tenía 3 horas, empezaba a las 14:30 hasta las 17:30. Incluso las pruebas las tenemos a esa hora y después teníamos el horario protegido. O sea, eso lo voy a averiguar bien y enseguida les respondo en cuanto ella me responda a mí. Pero tenemos que ver bien lo del horario entonces. Hay alguna confusión que no sé, no entiendo por qué. Puede que me lo hayan mandado al revés, pero lo rectifico y lo que hacemos es entonces cambiar los horarios de forma tal de que exista. Fíjense que eh, yo preparé todo el horario 2 horas el martes y 3 horas el miércoles, porque les dé los horarios protegidos y todo para el estudio de los laboratorios los miércoles. Pero eso lo arreglamos, no se preocupen, en cuanto me confirmen de la escuela, yo arreglo los horarios y se los subo enseguida, ¿ya? Así que no se preocupen. Bueno, ¿por qué es importante? Ya les decía, porque esto nos va... Ay, ¿y saben qué? Que se me olvidó poner a grabar. Y si no ponemos a grabar la reunión, después no se las puedo subir. Grabar en esta computadora. Discúlpenme. Bueno, entonces vamos a hablar de diagnóstico microbiológico y lo primero que les voy a comentar es por qué es importante la clase, ¿ya? Una es porque nos permite confirmar o excluir un determinado diagnóstico cuando estamos frente a un cuadro clínico, a un proceso que no sabemos en realidad si está producido por una enfermedad, por un agente, por un microorganismo o no. Y además de eso es porque nos permite, después que tenemos el resultado, qué vamos a hacer con ese resultado, ¿ya? Entonces, cuando están los resultados, ya nos permite conocer la gravedad del proceso, dónde está el microorganismo, está el sistema nervioso central, está multiplicándose en sangre, lo tenemos a nivel gastrointestinal, es una diarrea acuosa, es una diarrea con sangre. Entonces, todo eso lo podemos saber una vez que podamos hacer el diagnóstico, que mandemos a tomar las muestras adecuadas y que mandemos a hacer el examen también adecuado. Una vez que también tengamos eso, nos va a permitir directamente dar el tratamiento antimicrobiano de forma precoz y adecuada, porque ya si nos dicen inmediatamente, por ejemplo, una muestra de líquido cefalorraquídeo, inmediatamente nos dicen que el paciente es positivo, que es un líquido cefalorraquídeo turbio, ya el médico puede tomar una decisión clínica importante. Aquí está empezando un proceso infeccioso a nivel de meninge, se pone en riesgo la vida del paciente y por lo tanto empezamos tratamiento antimicrobiano ya. Entonces, eso es muy importante a la hora de tomar una decisión clínica. Y bueno, otras actividades que pueden venir derivadas de eso, si es una enfermedad de declaración obligatoria, lo vamos a ver después que se haga el diagnóstico, si va a ser necesario aislar al paciente o no, porque esa enfermedad es infectocontagiosa, si vamos a necesitar mandar profilaxia a los contactos cercanos o posterior a que este paciente tuvo la enfermedad. Todo eso lo vamos a saber una vez que nos digan si es un proceso infeccioso y además cuál es el agente que está presente.
Ese proceso se lleva a cabo a través de un algoritmo, ¿ya? Paciente consulta, se hace un diagnóstico presuntivo, inmediatamente el médico lo que hace es hacer una solicitud de exámenes para ver cuál puede ser la posible causa de esa consulta médica. Se toma la muestra del paciente, se lleva la muestra a un laboratorio, se hace el examen que puede ser un examen directo o se hace un examen que puede ser indirecto en dependencia de lo que haya enviado a hacer el médico, y se hace un informe presuntivo, ¿ya? Con ese informe presuntivo el médico establece cuál va a ser la terapia adecuada. Con el examen directo, ¿ya? Uno puede procesar directamente la muestra que llegó y mirar al microscopio, por ejemplo, identificar rápidamente el agente y mandar al médico el resultado final diciendo cuál es el agente que está presente en esa muestra. Y el médico también a partir de ahí puede tomar las medidas necesarias para poder resolver la situación clínica que se le está presentando. ¿Qué pasa en cada una de estas fases? Por ejemplo, en la fase 1, que le estaba comentando, es importante la solicitud, cómo uno solicita, cómo llega la solicitud de esa muestra al laboratorio clínico, porque depende de eso muchas veces lo que se está esperando del laboratorio clínico. Primero, tienen que tener en cuenta que lo que van a mandar, el examen que van a solicitarle al paciente, tiene que existir el método, ¿ya? No pueden poner hacer PCR para coronavirus si no existía el método PCR. O no pueden decir IgM, anticuerpos para coronavirus, si eso no existe, no existe o no está la técnica disponible en el laboratorio que yo tengo a mano, o en los laboratorios que yo tengo cercano, y el paciente tendría que irse al ICP o a otro lugar a buscar la muestra. Por lo tanto, saber qué es lo que tengo disponible en mi medio para poder hacer una solicitud adecuada y que la respuesta pueda estar inmediata. Lo otro es conocer que las pruebas que estoy mandando tienen una determinada sensibilidad y especificidad, y cuál es esa sensibilidad y especificidad para saber entonces de qué manera, hasta qué nivel puedo confiar en los resultados que me entrega el laboratorio. Lo otro es que el examen que ustedes soliciten debe responder una interrogante clínica. Si el paciente tiene un cuadro netamente respiratorio, no tengo por qué tomarle una muestra de diarrea, ¿ya? Entonces, una muestra de heces fecales, o una muestra de orina. Entonces, evidentemente, tiene que responder algún interrogante clínico que hace que ustedes hayan tomado la determinación que le van a hacer esa o determinada, esa u otra examen para llegar al resultado final. Seguir siempre las normas locales que están bien descritas, cómo se toman las muestras, etc. Y lo otro es la letra clara, ¿ya? Hoy en día, cada día esto se está superando porque casi todos ya tienen, lo pueden hacer online, y esta receta que es con la letra del computador y luego con la letra del médico, por lo tanto, evidentemente, y ahí evita confusiones y todo a la hora del laboratorio. En primero, ustedes miran, ahí van todos los datos del paciente, que evidentemente tienes que ir. Hoy en día los laboratorios están codificados, tienen un código de barra cuando entra la muestra, cosa de que la muestra pueda tener seguimiento, porque eso es importante. Si la muestra se le pone un papelito, nada más, o se le escribía con un lápiz que se podía borrar después con los dedos, ahí se perdía el rastro de la muestra del paciente. Pero les he señalado aquí, ¿no?, dónde se pone el diagnóstico de presunción y dónde se ponen los datos del paciente. Esto va a ser importante porque el laboratorio le entrega a usted el resultado y después le entrega si estás fuera o no de los rangos. Pero eso lo entrega en base, por ejemplo, a si es mujer, si es hombre, si es un niño, si es un anciano. Por lo tanto, tener la edad del paciente y el sexo va a ser importante para poder dar los rangos en que está ese resultado y si esos rangos están fuera o no del nivel normal. Y lo otro es el diagnóstico presuntivo, porque ustedes ponen ahí todos con expectoración, posible infección torácica, pero si no le ponen nada, después incluso el laboratorio no puede ver si pudieran hacer otro tipo de análisis, o si tienen que cultivar, por ejemplo, porque ahí puede que haya anaerobio, y entonces tienen que cultivar las placas Petri en ambiente fuera de oxígeno para poder tener algún resultado, para saber si de verdad había un anaerobio ahí o era un organismo aerobio que estaba produciendo el proceso. Lo otro es que le pongan qué tipo de muestras es que enviaron. Las muestras se toman en sala, bueno, con los pacientes que están hospitalizados, las otras se toman directamente en el laboratorio.
es una muestra de esputo, no estaba con tratamiento antibiótico o estaba con tratamiento antibiótico. Si no tenía tratamiento antibiótico es lo ideal, porque todo lo que va a crecer es representativo de lo que está sucediendo, pero si está con tratamiento antibiótico puede que esté inhibido, y cuando el diagnóstico se hace en base, por ejemplo, a un conteo, como la infección urinaria, que uno tiene que contar y a partir de 10 a la 4 es que empieza a considerarse como significativo. Entonces, si ya estaba con tratamiento antibiótico y crece 10 a la 2, pero era porque tenía un tratamiento previo, se da como no significativo y en realidad sí había una infección urinaria importante. Bueno, después, si tuvo algo relevante que tengamos que marcar, por ejemplo, viajó a algún lugar, porque no es lo mismo una diarrea de un viajero que una diarrea asociada a la comunidad, una diarrea intrahospitalaria. Por lo tanto, esto es un dato que va a ser importante también a la hora de saber qué se va a buscar en el laboratorio, ¿ya? Y bueno, ya lo demás que viene es como lo que usted tiene que ir marcando que quiere que le hagan y después los resultados que le va a dar el laboratorio. El laboratorio ya dijo que era una muestra de esputo, ¿no ve? Que fue lo que ustedes le mandaron. La fecha, cuando entró y cuando salió, eso es importante porque, por ejemplo, ustedes mandaron la muestra el día 3 a las 8 de la mañana y el día 3 a las 10 de la mañana estaba el resultado, pero es lógico porque lo que están haciendo, todo lo que están haciendo ahí es microscopía, pero no puede haber ningún resultado todavía de cultivo, ¿ya? Porque el cultivo de un microorganismo se demora menos de 24 horas, lo mínimo, los que más rápido crecen. Por lo tanto, si hay algo en menos de 24 horas, puede hasta que sea una contaminación que venía en la placa y venía de otra cosa y no tiene nada que ver con el proceso infeccioso. Eso ustedes también lo tienen que saber porque los laboratorios también cometen errores. Entonces, bueno, ellos aquí ya le mandaron a decir que por microscopía vieron la presencia de muchos leucocitos, no habían hematías, habían células epiteliales y vieron cocacia gram positiva. Ya cuando le dice eso, inmediatamente ustedes, espero que esto lo aprendan en este curso, que cuando le dice un resultado cocacia gram positiva, le están hablando de estreptococos o estafilococos, uno de los dos. Entonces basta con preguntarle si no se lo pusieron ahí, si están agrupados en cadena o están agrupados en racimos, para ustedes saber cuál es el agente causal. Pero ya le está diciendo que es un proceso infeccioso respiratorio, que es una muestra de esputo, y están mirando coco gram positivo, ¿ya? Lo demás no vieron muchas cocáceas gram positivas y lo demás que vieron son miembros de la flora normal y no tienen ningún significado importante. El significado aquí lo va a tener evidentemente el coco gram positivo, que implica la presencia de un estreptococo pneumoniae. Eso ustedes tienen que tenerlo súper claro. Y después, al final, y tenemos una clase en más antibióticos, vamos a ver cómo se interpretan los resultados asociados al antibiograma. Bueno, lo otro que les dije que tienen que saber, esto yo sé que lo saben de epidemiología, es la sensibilidad y la especificidad de la prueba. O sea, la sensibilidad como la probabilidad de que sea positivo cuando está presente el microorganismo, ¿ya? Que la prueba sea positiva y que de verdad frente a los enfermos, o la especificidad, que es la probabilidad que sea negativo en ausencia de microorganismos, o sea, que la prueba sea negativa cuando están los sanos. Eso está definido para cada prueba y ustedes también tienen que tenerlo presente. Yo en algunas que les vamos, no de todas, evidentemente, pero de las más significativas sí les vamos a dar cuán confiable puede ser hacer un test o hacer el otro cuando ya veamos las bacterias por sistema. Después tenemos la muestra. Las muestras clínicas son varias. Tenemos los fluidos y tenemos además productos patológicos. Los fluidos se pueden usar muchísimo, orina, líquido cefalorraquídeo, sangre o suero, sangre para ver infección en sangre, podemos cultivar directamente la sangre, el suero para determinar la presencia de respuesta inmune, por ejemplo, la presencia de anticuerpos. Podemos usar, bueno, los órganos, como ya les dije, y tejidos, que podemos usar la biopsia, ¿ya? Y esa biopsia la podemos crecer también. Podemos usar las heces fecales para mirar directamente al microscopio o para crecerlo también en medios de cultivo. Y bueno, muchos productos patológicos que también podemos utilizar, ¿ya? Todos los exudados, el pus, el tejido necrótico, todo eso se puede usar para hacer un diagnóstico. Después, ¿se acuerdan que hablamos de flora normal? Por lo tanto, fíjense que va a haber
muestras que vienen de sitios que van a tener muy buena rentabilidad, y eso evidentemente tiene que ver con los sitios que no están normalmente colonizados por ningún patógeno. Por lo tanto, todo lo que crece ahí me va a ser indicativo de que ahí hay un proceso infeccioso andando, y muestras que son de baja rentabilidad, que evidentemente son las muestras que de alguna manera tienen contacto con microorganismos o contacto con sitios donde están colonizados, y por lo tanto va a crecer muchos tipos de microorganismos diferentes, y ahí ya hay que ser un poco más juicioso a la hora de determinar quién es el agente causal. ¿Quiénes tienen alta rentabilidad? Bueno, las biopsias de tejido, la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la orina solamente cuando se obtiene por punción suprapúbica, porque acuérdense que la orina, la vejiga, es lo único que teníamos estéril. Por lo tanto, si yo tengo la muestra por punción suprapúbica, todo lo que crezca, cualquier conteo, aunque sea cuantitativo, el método va a ser indicativo de infección urinaria. Y los sitios con flora normal, la orina que se obtiene por micción espontánea o que se toma al acecho en el momento, sobre todo en los niños pequeños, esa siempre viene contaminada. A pesar de que uno hace el lavado y todo antes, la orina viene contaminada. El esputo también, porque arrastra toda la flora normal de la boca, y en materia fecal viene más cargado todavía, porque ustedes vieron qué cantidad de patógenos habitan en el intestino. Bueno, la muestra tiene que ser representativa. Esto siempre lo digo mil veces porque me mandan a tomar una muestra de heces fecales, una muestra de orina, y traigo 1 litro de orina o un cubo de heces fecales. Y en realidad lo que se necesita es bien poco. Entonces, la muestra tiene que ser bien representativa también del sitio. En volumen tiene que ser adecuado, tomada en el momento adecuado, o sea, cuando el microorganismo estaba en sangre, cuando el microorganismo estaba en orina, cuando el microorganismo estaba en el sitio donde estoy sospechando. Siempre con técnica aséptica, ahí lo pongo, para tomar la muestra lo importante es que se tome lo más estéril posible y que todo el instrumento que se use sea estéril, porque de lo contrario, cuando ponga en un medio de cultivo, lo que va a crecer era lo que estaba en la jeringa, lo que estaba en el dedo, lo que estaba en el guante, lo que estaba en otro lugar que no tenía nada de asepsia y no es el representante del proceso. Lo ideal, sin tratamiento antibiótico previo. Y si ya tenía tratamiento, que se diga en la solicitud del examen para poder tomar las medidas o esperar más tiempo o poner inhibidores, depende. Pero si usted no se lo dice al laboratorio, evidentemente no lo van a hacer. El transporte tiene que ser lo más rápido posible al laboratorio y siempre rotular las muestras, especificando bien todo para que no vaya a haber pérdida ninguna de las muestras. Aquí en chiquitico yo le puse los volúmenes, pero no espero que ustedes se aprendan los volúmenes de las muestras, simplemente para que vean que cada tipo de muestra tiene un volumen que se considera adecuado. ¿Ya? Fíjense, orina con 10 mililitros, 10, 20 mililitros, las heces con poco, 2, 15 gramos, 15 mililitros, en dependencia del tipo de heces, la sangre 10 a 20 mililitros, y en los niños hasta 5 mililitros es suficiente. El líquido cefalorraquídeo basta con 3 mililitros, pero incluso con 1 mililitro sembrado en un medio adecuado es suficiente para detectar. El esputo es un arrastre mínimo de una vez nada más, que tiene también características de preparación previa para tomar la muestra. El líquido pleural también necesita pocas muestras, el acítico también, el líquido articular, basta todo eso, a veces con entre 1 y 5 mililitros es suficiente. Y bueno, los tejidos y huesos, que generalmente lo que se obtiene son muestras de biopsia que se pueden sembrar directamente. ¿Qué importancia tiene el transporte rápido? Yo les voy a poner aquí el ejemplo de la muestra de orina. Les dije ya que la muestra de orina es cuantitativa. Se cuenta la cantidad de microorganismos y se dice si esa cantidad es significativa o no. Si tenemos en cuenta que la Escherichia coli se divide, se multiplica su población cada 20 minutos, imagínense después que pasen 2 horas y yo llevé la muestra después que la tomé 2 horas más tarde o 1 hora más tarde al laboratorio. Cuando cuentan, va a haber mucho más microorganismo que lo que había de verdad en la muestra del paciente, y por lo tanto lo van a dar como significativo, y es un proceso falso positivo porque en realidad se sobrecreció la muestra porque estuvo a temperatura ambiente 1 hora, 2 horas, y se llevó posteriormente al laboratorio. Hace lo mismo con Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis en el esputo, pues, si se demora, se pierde, muere, no la vemos, por lo tanto también puede dar un falso negativo.
Las muestras en heces fecales también hay que transportarlas súper rápido, son muy lábiles las shigella, las salmonella, la yersinia, y si no se llevan a tiempo al laboratorio, no se van a encontrar, ¿ya? Y generalmente estas muestras de heces necesitan algún caldo que las mantenga vivas a la hora de llevar para aumentar la población bacteriana y tratar de inhibir el resto de los patógenos que salen en las heces. El tiempo, lo máximo 2 horas a temperatura ambiente dentro del propio pestaño. Eso depende del tipo de muestra, ¿ya? Todo esto funciona para un grupo muy pequeño de muestras. Importante, hay que sembrar inmediatamente sin esperar todo lo que venga de líquido cefalorraquídeo, los gornococos sobre todo, ¿ya? Que eso es Neisseria meningitidis, es muy sensible a la temperatura. En temperatura ambiente sí podemos mantener todo lo que es piel, uñas, para aislamiento de hongo, de hematofito, arrastres de piel, etcétera. Eso se puede mantener a temperatura ambiente porque lo que voy a ver son estructuras, no voy a crecer en microorganismos. Entonces, por lo tanto, simplemente después preparo un microscopio, miro y veo directamente las estructuras del hongo. La orina, en vez de dejar la temperatura ambiente estas 2 horas, usted la deja en refrigeración y puede estar hasta 24 horas porque detiene el crecimiento de los microorganismos. Un hisopado de muestras de fauces o de garganta puede estar entre 2 y 3 horas también. Los virus generalmente se congelan, las muestras de ese que voy a buscar toxina, que no voy a buscar crecimiento de microorganismos, nada más que voy a ver si está produciendo toxina, eso se pueden congelar, pero no se pueden congelar muestras que después vaya a cultivar, ¿ya? Nunca refrigerar los hisopos de heridas y además de eso nunca congelar la sangre coagulada porque ahí se pierde completamente todo el valor de la muestra. Bueno, una toma más realizada, más conservada, más transportada, evidentemente hay un fallo en la recuperación de la gente y disminuye la calidad de atención porque no está resultado a tiempo. Le van a tener que volver a tomar una muestra al paciente y ya perdí 1 o 2 días en el laboratorio sin tener ningún resultado solamente porque la muestra no fue bien tomada, no fue bien conservada. Y eso hace que existan rechazos de solicitudes y muestras y evidentemente molestias no solo del paciente, sino molestias al personal de salud, molestias del médico con el laboratorio, etcétera. Pero también hay que entender que si esto se hace mal, ¿ya? El laboratorio no puede hacer milagros, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una comunicación muy fluida entre el médico y el laboratorio clínico. Bueno, esto es lo que generalmente se hace a la hora de hacer un diagnóstico. Tenemos al paciente, está con síntomas y signos, se toma la muestra, que puede ser todas las que yo le hablé a ustedes, lo mismo puede ser un hemocultivo según la sintomatología, un esputo, sangre, todas las muestras que les hablé. Y de ahí, bueno, teniendo en cuenta todo lo que es transporte, conservación, etcétera, uno lo puede llevar directo al microscopio y eso es un método de diagnóstico directo y mirar rápidamente qué es lo que sucede, mirar incluso apariencia del líquido cefalorraquídeo, apariencia del color de la orina, todo eso me puede dar un primer indicio y después el microscopio me puede decir un poco más, podemos cultivarlo y después podemos hacerle serología y varios métodos, incluso métodos moleculares para poder llegar a quién es el agente causal. Evidentemente este es el método más rápido, llegar y mirar al microscopio. Y el segundo método más rápido es extraer el material genético y hacer la determinación. Esto lleva minutos, ¿ya? Mira, tomo la muestra, le pongo en un portojeto, si la tengo que teñir, cuando más, en 10 minutos tengo resultado. Pero este método que está aquí, lo máximo que puede demorar son 4 horas. Esto es lo que se usa hoy en día para determinar el coronavirus. Es un método utilizando la técnica del PCR. Eso es para determinar antígenos, o sea, lo que buscan es que el virus está presente. Porque otro método es buscar que hay respuesta inmune por parte de los pacientes y lo que están buscando es los anticuerpos en los pacientes que están o que estuvieron infectados. Esos son los 2 métodos que existen hoy en día, pero el método que se está usando en Chile es únicamente el método PCR que determina infección activa y que el microorganismo está en ese momento produciendo el cuadro. Bueno, a partir de ahí, ya que se sabe quién es el agente causal y que se tiene aislado el microorganismo,
entonces uno puede montar el antibiograma para saber la sensibilidad a antibióticos. Evidentemente, hay procesos muy graves, procesos infecciosos graves que se instaura en tratamiento sin esperar este paso, porque aquí tengo 24 horas, llegó la muestra, la siembro aquí, esto lo tengo en 10 minutos, esto lo tengo en 4 minutos, pero el cultivo lo tengo en 4 horas, en 24 horas. Entonces, ese cultivo, si está puro, en 24 horas, pero si está contaminado, son 24 horas más. Y después hago el antibiograma, que son otras 24 horas. Por lo tanto, desde que llega la muestra a que a mí me llegue el resultado del antibiograma, van a pasar 2 días, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque no hay otra forma. Las bacterias se demoran en crecer al menos 24 horas en un medio de cultivo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos 2 formas de hacer el diagnóstico. Está el diagnóstico directo, que eso quiere decir que yo voy a detectar el microorganismo. ¿Quién es el microorganismo? El antígeno, ¿ya? Y está el diagnóstico indirecto, que lo que detecto es anticuerpo. Es indirecto porque estoy detectando la respuesta inmune del huésped, no estoy detectando el agente patógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué muestras me sirven para cada uno? Evidentemente, el diagnóstico directo me sirve cualquier muestra, porque en todas esas que están ahí descritas puede estar el microorganismo, pero para el diagnóstico indirecto nada más que me sirve la sangre, y de la sangre el suero, porque ahí es donde yo voy a aislar los anticuerpos, no me sirve ningún otro tipo de muestra. Y bueno, a partir de que obtenga la muestra, entonces tengo varias técnicas para llevar a cabo el diagnóstico directo y varias técnicas para llevar a cabo el diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo, fíjense acá, se puede hacer por el método tradicional, que es mirar a microscopio y cultivar, pero también lo podemos hacer por métodos no convencionales. Los métodos no convencionales está el PCR, como ejemplo que le hablé hace un momentico, y tenemos todas las técnicas serológicas o las técnicas inmunológicas que ustedes pienso que tienen que haber visto en biología molecular de la célula, o sea, la inmunofluorescencia, el ELISA, el Western blot, ¿ya? Que son técnicas que de alguna manera nos pueden poner en evidencia la presencia de un determinado antígeno, porque estamos en diagnóstico directo, y sin embargo en diagnóstico indirecto podemos poner en evidencia la presencia de anticuerpos con las mismas técnicas. Por lo tanto, estas técnicas serológicas, ¿ya?, nos sirven para detectar tanto antígenos como anticuerpos. Pero el microscopio, el cultivo, el PCR, lo que hacen es detectar antígenos, son métodos directos. Lo que se prefiere para hacer el diagnóstico indirecto es el suero, ¿ya? Más que la sangre. La sangre la podemos usar para hacer diagnóstico directo, aislar el microorganismo, pero para medir los anticuerpos uno necesita usar el plasma, ¿ya? Uno pone un anticoagulante, un agente, deja que se forme el coágulo, discúlpenme, y cuando se separa tomo el suero y ahí hago las mediciones de la presencia de anticuerpos, ¿ya? Hay alguien que tiene un micrófono abierto, al parecer. Bueno, de los métodos directos, la microscopía. Existen muchas. ¿Se acuerdan que al principio les dije que existía la microscopía óptica y la microscopía electrónica? Que la microscopía electrónica solamente nos servía para mirar virus. Por lo tanto, la microscopía electrónica en realidad hoy en día prácticamente tiene un uso solamente de investigación y no de diagnóstico, pero en microscopía, la microscopía óptica sí, sobre todo la microscopía de campo oscuro, que sirve para ver las muestras teñidas o las muestras directas al microscopio, ¿ya? Generalmente se tiñe para poder hacer un contraste y poder decir, por ejemplo, al médico, yo lo que estoy viendo aquí es un coco gran positivo, un coco gran negativo, que son dos microorganismos bien distintos, pero al menos teñidos, ya le puedo dar una respuesta que guía mucho más al médico. Está contraste de fase, que no requiere tinción, que se usa para algunas imágenes más detalladas. La microscopía de campo oscuro, esta sí se sigue utilizando y sobre todo para ver a las bacterias que están en espirales, por ejemplo. Esas se miran todas por microscopía de campo oscuro. El treponema pálido, la sífilis, ¿ya? La leptospira, todo eso se hace diagnóstico a través de campo oscuro. También se puede hacer para ver
el flagelo, la presencia de flagelo. Y la microscopía de fluorescencia, que hoy en día tiene un gran uso por la rapidez y todo, y la sensibilidad que tiene, que simplemente lo que hacemos es marcar el antígeno, por ejemplo, con un anticuerpo que tiene una fluorescencia, y puedo hacerlo sobre un tejido incluso, ir al microscopio, inmediatamente me florece donde ese anticuerpo que puse que estaba marcado se unió con un determinado antígeno. Por lo tanto, es una técnica también muy rápida y con una alta sensibilidad. Bueno, para determinar si tienes que usar un método directo o un método indirecto, ahí es necesario que termines el curso de microbiología, porque yo te voy a ir enseñando en cada patógeno cuál es la patogenia, y eso te va a decir a ti qué método tienes que usar en cada uno. Si no, te tendría que explicar ahora todo para tú. Vas a tener que aprender que cuando estás en presencia de micoplasma, por ejemplo, que produce infecciones respiratorias, que producen brotes, etcétera. Eso nada más que se puede, no hay método de cultivo, no tienen pared, no lo puedo teñir, no tengo otro método disponible, a no ser que sea la seroconversión o la serología, buscar la formación de anticuerpos, uso un método indirecto, por ejemplo. Hay microorganismos que no se pueden cultivar porque son difíciles, porque contaminan mucho, porque necesitan de un laboratorio mucho más, por ejemplo, de alta bioseguridad. Por ejemplo, te voy a poner las micobacterias, si no se cultiva, que se hace un PCR. Entonces, por ejemplo, el treponema pallidum, que produce sífilis, no se cultiva, todo lo que se hace serología. Hay casos en que obligatoriamente tengo que usar el diagnóstico indirecto porque no existe el método directo, ¿ya? Pero hay otros casos en que nos da más información en método indirecto, pero en método directo siempre que se puede usar es más rápido que el método indirecto. Por lo tanto, eso lo tienen que ir aprendiendo, y cada microorganismo tiene una peculiaridad diferente a la hora de hacer el tipo de diagnóstico. Bueno, después tenemos aquí, vamos a hablar de algunos métodos directos, la microscopía. Esto, por ejemplo, el diagnóstico de los huevos de parásito, de los quistes de parásito, la microscopía asociada a la presencia de, esto es un hongo, fíjense que es la que está en negrita con el borde bien blanco, eso es un Cryptococcus neoformans, que es el único hongo que es capsulado y se ve con tinta china, o sea, uno pone la muestra y pone tinta china de fondo y se ve claramente la presencia del patógeno. Y arriba tenemos un hongo, y ahí simplemente tomamos la muestra, ponemos KOH y azul de lactofenol. El azul de lactofenol es solo para poderlas ver que están marcaditas, no es porque se tiñen, es para verlas y ver bien la figura, ¿ya? Y echamos KOH, o sea, se les pone KOH para romper todas las células que pudieran estar por ahí, que quede la muestra bien limpia. En tinta china, ya les dije, para las levaduras capsuladas. El Lugol para teñir un poco los parásitos, ¿ya? O para buscar los leucocitos en ese, que va a ser el primer paso. Lo más importante de una infección diarreica es buscar la presencia de leucocitos. Eso nos dice que es una diarrea inflamatoria, y ahí es donde hay que correr, ¿ya? Las demás diarreas son todas autolimitadas. El hongo encapsulado se llama Cryptococcus neoformans. Es el único, pero acuérdense que hongo lo dan en el segundo semestre. Es un conocimiento que deben tener para el segundo semestre. Bacterias capsuladas hay muchas, y vamos a ver varias durante este semestre, ¿ya? Y las bacterias capsuladas también uno puede verlo con la tinta china. Hay otros métodos directos, en la tinción de Gram, ¿ya? Este es un método que tiene un gran uso hoy en día. Uno no solo, cuando hace la tinción de Gram, no solo nos permite dividir a las bacterias en Gram negativas y en Gram positivas, sino que fíjense que nos permite ver la forma. Entonces ya cuando yo hago una tinción de Gram, que les dije que se demoraba 10, 15 minutos, pero 15 minutos tomando receso, vaya. Es un método muy rápido. Uno puede ya, tortilla llega a la muestra, hago la tinción de Gram, miro microscopio, veo, y inmediatamente puedo llamar al médico y decirle, aquí hay un Gram positivo, agrupados en coco, agrupados en cadena o agrupados en diplo. Eso ya le da la información al médico, una información súper valiosa, y ahí él sabe lo que tiene que hacer y qué patógenos hay que
debe estar presente, al menos eso es lo que quiere entregarle a ustedes el curso de microbiología, que cuando ese laboratorio le diga a ustedes, lo que estoy mirando aquí son diplococos gram negativos, ustedes sepan que eso es una Neisseria, ¿ya? El laboratorio se va a demorar 48 horas en cultivarle y darle la respuesta concreta para decirle a usted que es una Neisseria con nombre y apellido, pero le está diciendo ya que son diplococos, ¿ya? Gran negativo. Los únicos diplococos gran negativos son las Neisserias. Y si la encontramos en un líquido cefalorraquídeo, evidentemente está produciendo una meningitis. O sea, hay resultados que son claves, ¿ya? Y que se pueden hacer rápido. Muchas veces lo que pasa es que el médico no pide el GRAM, el médico manda la muestra y quiere el cultivo y quiere el antibiograma, y lo más rápido que se puede hacer es un GRAM. Ahora, no todas las muestras se puede hacer un GRAM, pero lo más rápido que uno puede llegar a un resultado es haciendo simplemente una tinción de GRAM. Una tinción, ¿ya? Hasta para un hongo. Los virus no, los virus son punto y aparte. Bueno, la tinción de Gram me permite evaluar la calidad de la muestra. Si la muestra no estuvo bien tomada, por ejemplo, una muestra respiratoria y tiene mucha célula epitelial, evidentemente la muestra arrastró del sitio donde nosotros no queríamos y no es representante del tracto respiratorio inferior, que es lo que yo quería buscar. Por ejemplo, un esputo. Un esputo tiene que venir con más células inflamatorias que células epiteliales, de lo contrario es una inflamación, es una contaminación de la muestra. Nos permite ver la morfología, ya les dije si son cocos, si son bacilos, si son espirales, si están en coma, todas las morfologías que existen, cómo están dispuestas en cadenas, en racimos, en diplo, ¿ya? ¿Dónde están localizadas? Si están intracelular o están extracelular. Por ejemplo, las Neisseria gonorrhoeae, una Neisseria en un sudado uretral. Tiene importancia única y exclusivamente si esa Neisseria está intracelular. De lo contrario, no tiene ningún valor. Entonces, eso también lo puede dar la tinción de Gram. Ya les dije que permite ver la Gram positiva, la Gram negativa, si hay flora contaminante, porque puedo ver una gran cantidad de microorganismos Gram positivos en una muestra respiratoria, y son estreptococos, y digo aquí, esto es un estreptococo, sospecho ya de un estreptococo neumonía, pero que alrededor veo también mucho Gram negativo, eso solamente implica que la muestra estuvo mal tomada. Si es un paciente que está muy debilitado, o es un paciente inmunocomprometido, pudiera pensar que esos Gram negativos también pudieran estar produciendo el cuadro infeccioso. Y podemos cuantificar también el número de bacterias. Otra de las tinciones es la tinción de Ziehl-Neelsen. Esto nada más que se usa para las bacterias ácido alcohol resistente. Esto es el caso de la micobacteria. No se puede hacer la tinción de Gram porque son bacterias que tienen ácido micólico en la pared y por lo tanto la tinción de Gram en ellas no funciona. Vamos a tener una clase de tinción de Gram nada más. Después van a entenderlo. Entonces, por lo tanto, uso esta tinción de Ziehl-Neelsen, que tiene una metodología distinta para hacer, y lo que nos hace es teñir el bacilo de Koch o el bacilo tuberculoso de rosado en el medio de todas estas células que se ven en azul o todo este muco, depende de qué tipo de muestra se haya tomado. Basta con observar un bacilo para dar la muestra positiva, o sea, la tinción de Ziehl-Neelsen o la baciloscopía, como se llama, ¿ya? Para micobacterias es una muestra que lleva un tiempo importante en el laboratorio porque hay que buscar y buscar, y siempre uno es suficiente, por lo tanto hay que buscar en varios campos para de verdad darlo como negativo. Y después tenemos los medios de cultivo, eso también es otra forma de diagnóstico directo. Sigo buscando antígenos, ¿ya? Hay varios tipos de medios de cultivo. El medio nutritivo es el que crece todo. Es un medio que cualquier microorganismo que pongamos es capaz de crecer, cualquiera de los que crecen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí les puse una mano, ya todo lo que había ahí crece en la muestra. Tenemos medios que son enriquecidos, que tienen un componente específico para dejar crecer un patógeno en particular. Tenemos medios que son selectivos, que permiten, por ejemplo, crecer solamente la Escherichia coli que fermenta la lactosa, o solamente la salmonela, o solamente la shigella, o solamente los gram positivos, solamente los gram negativos. Y tenemos los medios diferenciales también, que permiten, por ejemplo, conocer si estamos en presencia de un estafilococo áureo o un estafilococo saprofítico. Estos son los tipos distintos de medios de cultivo que nosotros podemos encontrar en microbiología.
¿Cómo se llama el hongo encapsulado? Ya lo respondí, profesora, no entendí lo del medio enriquecido. Bueno, un medio que tú, por ejemplo, hay bacterias, vamos a hablar del hemófilo. El hemófilo influenza necesita de los factores de la sangre obligatoriamente. Entonces, ¿tú qué haces? Le tratas de proporcionar todos esos medios en el medio de cultivo para que él se desarrolle. De lo contrario, si lo pones en uno cualquiera, no va a estar. Entonces, tú enriqueces ese medio con los factores hemo de la sanguíneo y crece el hemófilo influenza. Lo otro medio enriquecido, por ejemplo, esa foto que tienes ahí, que dice alfa, beta, gamma, son para crecer estreptococo, pero ¿qué es lo que tengo abajo? Es un agar sangre, es un agar con sangre, de forma tal de poder ver los microorganismos que hacen hemólisis. Lo enriquecí con sangre para ver una característica propia de ese microorganismo. El de abajo no es agar sangre, el de abajo es un agar normal que tiene lactosa y tiene un medio coloreado de rojo que lo da el pH, y sin embargo si la bacteria, por ejemplo, fermenta o no, ella va a tomar un color o va a girar el pH del medio, ¿ya? Eso es lo que aparece aquí como selectivo. Y el diferencial también, por ejemplo, aquí tenemos manitol salado y sembramos una cepa de estafilococo y una cepa de estafilococos áureo. Si es uno o el otro, va a cambiar el color del medio. El estafilococo áureo lo cambia a amarillo, el medio original era rojo, y lo cambia a amarillo porque él es capaz de fermentar el manitol. Al fermentar, acidifica el medio y hace un giro, y como tiene un marcador de color, al cambiar el pH, cambia la coloración del medio. Sin embargo, si un estafilococo epidermis se queda igual en medio porque no es capaz de fermentar el manitol. No sé si ahí te quedó claro lo que es un medio enriquecido, selectivo, que selecciona la presencia de uno u otro desde que yo lo miro ahí. Ya yo puedo decir, esta cepita que está aquí roja, coli, y esta que está aquí negrita, salmonella. Y aquí lo puedo diferenciar fácilmente. Si me creció y me giró el medio, lo que hay ahí es un estafilococcus aureus. Diferencio un estafilococcus aureus de un estafilococcus epidermidis. Este es un medio enriquecido, pero también es diferencial, ¿ya? Porque es enriquecido con sangre, pero también me diferencia la presencia de estafilococcus, de estreptococos beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos, gamma-hemolíticos, por ejemplo. Entonces, los medios de cultivo muchas veces son mezclas de todas esas 4 características que les estoy dando ahí. Los otros son los cultivos celulares. ¿Ya? Para bacterias generalmente no se usan los cultivos celulares, pero sí es obligatorio en las bacterias que son intracelulares. Para los virus también es obligado. Y bueno, en todo lo que son parásitos intracelulares obligados, usamos cultivos celulares, usamos la inoculación en animales. Y en el caso de los virus, que ya esto prácticamente no se usa, es la inoculación en huevos embrionarios. Eso se usa generalmente ya algunas investigaciones, ¿ya? No todo se usa los huevos. Lo que más se usa es el crecimiento en medios de cultivo. Estos medios de cultivo no son agarizados, son líquidos, y lo que se arma es una monocapa de células, y uno puede ver el efecto citopático, o sea, qué hace ese microorganismo a ese crecimiento celular, a esas células. Es un efecto citológico, citopático. ¿Qué hizo? ¿Cómo la cambió? Células multinucleadas, las lisó, hay muchos efectos citopáticos que podamos ver. Y lo otro es la inoculación en animales, pero evidentemente en la clínica nunca se llega a inocular en animales, o sea, el diagnóstico clínico. Estos son métodos que se usan generalmente para los laboratorios de investigación. Las técnicas más utilizadas, por ejemplo, aquí tienen el mítico, protozoo, los hongos, las bacterias y los hongos. Estos que están acá entran dentro del grupo de los parásitos, ¿ya? El examen microscópico se usa, ¿ya? En todos. El cultivo generalmente se usa en hongos y bacterias con mayor frecuencia. La determinación de antígenos más o menos se usan en todo, pero donde más se usa son en los virus. ¿Por qué? Porque acuérdense que no los podemos cultivar, no los podemos ver a microscopio, necesitamos microscopía electrónica, por lo tanto prácticamente nos queda hacer PCR, ¿ya? Que es lo que más se usa. Y la detención la detención de antígenos, que pueden ser proteínas, o la detención de ácidos nucleicos, que también se usa con mayor frecuencia, mucho mayor frecuencia en los virus, aunque hoy en día está emigrando y cada vez son más las bacterias que también podemos detectar por la presencia de ácidos nucleicos. Bueno, ya les hablé de todos estos métodos tradicionales que están tachados acá, ¿ya?
Ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas de biología molecular. No me voy a detener mucho porque sé que esto ustedes lo vieron también en biología molecular de las células. Todas estas son las técnicas de diagnóstico molecular que están disponibles. Y aquí les marqué en rojo las más importantes, las de mayor uso hoy en día. La técnica de PCR convencional, que podemos detectar eh, ADN, lo que nos permite es amplificar ADN en muestras fluidas, y podemos detectar ADN en virus, bacterias, hongos, etc. Y evidentemente esto es una técnica que nos sirve para los virus que tienen como material de genético ADN. Tenemos después la RT-PCR, reverso transcriptasa PCR, que lo que nos permite es amplificar ARN, ¿ya? Y eso generalmente lo podemos usar para los virus que tienen como material genético ARN. Y después tenemos el PCR en tiempo real, que es el qPCR, que es el que tanto han oído mencionar ahora con el coronavirus, que se está haciendo hoy en día, que nos permite cuantificar tanto ADN como ARN y nos permite cuantificar la cantidad de genoma viral que existe. Entonces es un método de bastante uso en la actualidad. No se tienen que aprender todo el cuadro, se tienen que aprender lo que les estoy enseñando en rojo, que es lo que más se usa hoy en día, porque es lo que más vamos a repetir a lo largo del curso. Estas técnicas que hay aquí se usan, pero no se usan tanto para el diagnóstico microbiológico. Lo que sí se usa, y vengo diciéndoselos hace rato, son las técnicas de PCR, estas técnicas de biología molecular. Hoy en día, y creo que muy pronto van a ser la base del diagnóstico ya, y van a ir sustituyendo poco a poco todo lo que son cultivos, los otros tipos de test, por las técnicas de biología molecular. Por lo tanto, estas que estén acá, se las marqué en rojo, son las más importantes. Lo demás es para que tengan conocimiento de que no son las únicas, que hay otras técnicas disponibles. ¿Qué ventajas tienen estas técnicas de amplificación que les hablé? Bueno, son bien sensibles, son bien específicas, son muy rápidas. Les puse ahí máximo 24 horas, pero recuerden, en 4 horas pueden tener un resultado. Nos determinan los microorganismos que están viables y los no viables, incluso si la muestra la perdimos porque no le dimos el tiempo necesario, porque no la guardamos, etcétera, nos va a detectar siempre el DNA. Por lo tanto, nos determinan los que están y los que no están. Y además de eso, que son automáticas, se pueden automatizar y al automatizarse, evidentemente, eso nos da rapidez. El inconveniente que pueden aparecer falsos positivos, ¿ya? Hay que tener un laboratorio especial, acondicionado, el personal tiene que estar entrenado. Todo el problema que tenemos ahora con el coronavirus, que están pidiendo ayuda a las universidades porque el personal del hospital no tenía experiencia en extracción de DNA, por ejemplo, sí tenía experiencia en usar el equipo, pero no tenía experiencia en extraer DNA, usaban kit. Hoy en día se usan otros métodos que son más rápidos y se necesita mucha mano de obra para eso. Hoy en día también se está ayudando en ese sentido también con el hospital para poder extraer rápidamente las muestras para hacer el diagnóstico del coronavirus. Y el elevado costo inicial. Esto hoy en día es bien cuestionado. O sea, el equipo han ido bajando de precio, pero bueno, mantener todos los insumos para poder hacer las técnicas en realidad sí son bastante caros. Bueno, el otro son los métodos inmunológicos, que los mismos métodos nos sirven tanto para detectar antígenos como para detectar anticuerpos. Por lo tanto, nos sirve para hacer un diagnóstico directo como para hacer un diagnóstico indirecto. Y aquí tenemos las técnicas, estas que son inmunológicas, lo que hacen es detectar esos complejos cuando se forman los complejos antígeno-anticuerpo. Detecto antígeno, ¿ya? Siempre que detecte antígeno va a ser un método directo y detecto anticuerpos, siempre que detecto anticuerpos va a ser un método indirecto. Y uso las mismas técnicas para ambos, aglutinación, inmunofluorescencia y ELISA, ¿ya? Ahora, las técnicas que use, fíjense que las técnicas son aglutinación, inmunofluorescencia, inmunoanálisis, que es el ELISA, pueden ser directas, ya eso no es el diagnóstico, sino la técnica, ¿ya? Cuando emplea un solo reactivo, o puede ser indirecta cuando los anticuerpos se detectan con un anticuerpo secundario, o sea, uso más de un solo reactivo, sino que uso al menos 3, ¿ya? Pueden ser de tipo sándwich o de tipo de competición, ¿ya? Que eso se lo voy a enseñar en un esquemita un poquito más adelante, y estos dos últimos términos generalmente se utilizan más para los ELISA. Después tenemos el test de aglutinación directa, ¿ya? Pero es un método
indirecto porque detecto anticuerpos, pero la técnica es una técnica directa porque uso un solo reactivo. Tenemos el antígeno, la suspensión del antígeno, que lo pongo en los tubos de ensayo, ¿ya? Y después saco la muestra del paciente, separo el suero del coágulo, ya tengo mi plasma, y con ese suero, entonces, lo añado en el primer tubo, y de ahí hago diluciones seriadas, ¿lo veo? 1 en 10, 1 en 100, voy diluyendo hacia la derecha las muestras. El primer tubo es un control negativo, no tiene nada, ¿ya? Y el último tubo que está ahí es el tubo que está señalado agitado, ¿ya? Por lo tanto, lo único que yo veo ahí es añadir el suero del paciente en el que dice puro, y a partir de ahí saqué y diluí 1 en 10, y de esa diluí 1 en 100, y de esa diluí 1 en 1000 y 1 en 10.000. Por lo tanto, hacia la derecha disminuye la cantidad de suero del paciente porque lo voy diluyendo. Entonces, ya ahí tengo una reacción antígeno-anticuerpo, porque si recuerdan, lo que yo tenía de base era un antígeno. Entonces, yo voy mirando y veo dónde se hizo aglutinación, ¿ya? Y si miro acá, hasta el último positivo es donde hice 1 en 100. Ese fue el último tubo donde yo observé aglutinación. Lo puedo mover para ver que efectivamente hay aglutinación, porque si no, de lo contrario va a estar todo en el fondo del tubo. Y en los tubos siguientes dan negativo, por lo tanto, este paciente aglutinó en 1 en 100. Puede que tenga otro paciente que aglutine en puro y puede que tenga otro paciente que aglutine 1 en 10.000. Esto es lo que se llama título de anticuerpo. Nos permite la cuantificación de anticuerpos, ¿ya? Eso tiene un concepto. El título anticuerpo es la última dilución del suero que da una reacción positiva, ¿ya? Este es el título, ¿ya? Y evidentemente, si yo tengo un paciente que titula en 1,16 y tengo un paciente que titula en 1,64, ¿quién tiene más anticuerpos? El que tituló en 1,64, porque tuve que diluir más la muestra para encontrar una reacción positiva, ¿ya? Aquí les puse dos definiciones para que no se equivoquen. La última dilución del suero que da una reacción positiva, o la inversa de la máxima dilución del suero que todavía reacciona con el antígeno. En este caso es 1 en 16, ¿ya? Si no entienden, creo que tengo una pregunta por ahí. Vamos a ver. Tenemos que aprendernos todo el cuadro. ¿A qué se refiere antiespecie? Antiespecie, ¿dónde yo hablé de antiespecie? ¿Me pueden decir en qué diapositiva, Stephanie, hablé de antiespecie? ¿Stephanie? Bueno, cuando quieras me responde, porque no sé en qué diapositiva hablé de lo de antiespecie. No te puedo responder porque no sé de qué me estás hablando. Ya, dos anteriores. Ay. Antiespecie. Aquí ya vi donde. Los anticuerpos se detectan por la inmunoglobulina antiespecie. O sea, esto es una inmunoglobulina obtenida, no del humano, puede ser de otro, ¿entiendes? Por eso se llama antiespecie. Eso es el anticuerpo secundario, que lo que va es a reconocer ya una reacción antígeno-anticuerpo. En el esquema, cuando lo veas en el esquema me vas a entender. Pero ese segundo anticuerpo que va a reconocer la reacción antígeno-anticuerpo es un anticuerpo que se fabricó en otra especie, no tiene por qué reconocer la especie propia del anticuerpo que está en problema o la que estamos tratando de resolver, ¿ya? Es una cosa fabricada a nivel de laboratorio. Eso es lo que quiere decir antiespecie. Es que no, de verdad que no sabía ni dónde había dicho eso. Bueno, hablamos del título, ¿ya? Y esto tiene un problema, ¿ya? El título anticuerpo tiene un problema y es el fenómeno prosona. El fenómeno prosona, ¿qué sucede? Como esto es una reacción antígeno-anticuerpo, tiene que estar muy bien equilibrado. Si tenemos exceso de anticuerpos, no va a dar ninguna reacción.
solo va a reaccionar cuando haya un equilibrio entre la cantidad de anticuerpos y la cantidad de antígenos. Y si tenemos exceso de antígeno va a pasar lo mismo, tampoco va a reaccionar. Y por ejemplo, esto es muchos resultados. El 1 es un paciente, el 2 es otro paciente, así. Entonces, si ustedes miran, el paciente 1 tiene 1,64 su título, ¿ya? Hasta ahí. El 2 tiene en 1 en 8, discúlpenme, la tercera dilución. Después, el último casi tiene hasta 512. El 4 no tiene, ¿ya? El 5 lo tienen 1 en 32. Y si miren el 6, ese que quiero que se detenga. El 6, eso no es una respuesta posible, porque ¿cómo va a tener 1 en 2 y 1 en 8 negativo y después va a aparecer 1 en 16 hasta 1 en 64, 1 en 128, 1 en 128 positivo? Evidentemente, al principio hubo un fenómeno prozona, un exceso de anticuerpos y como había tanto anticuerpo, no se hizo la reacción. Esto se resuelve fácilmente, o sea, haciendo las diluciones. Lo que pasa es que muchas veces los laboratorios para ahorrar se hacen la primera, la segunda, la tercera, o la primera y la segunda, y lo darían ya como negativo. Entonces, esto se resuelve haciendo diluciones seriadas, una gran cantidad, para poder ver que ese fenómeno ocurrió. Fíjense ahí, si uno hubiese hecho la primera y la segunda dilución solamente, lo hubiese dado como negativo, cuando en realidad es falso. Y esto, si hubiese tenido un poco más de anticuerpos, se podía alargar incluso a la tercera dilución. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta y saber cuando te dan el resultado que lo hicieron con bastantes diluciones para poder tomar el resultado como positivo o como negativo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el método de aglutinación indirecto. Todo lo que hablamos fue la técnica, discúlpenme, todo lo que hablamos fueron de técnicas directas, estamos hablando ahora de técnicas indirectas. Y lo que hago es un diagnóstico de tipo directo, porque voy a detectar antígenos. Aquí tenemos una partícula de látex, una partícula inerte, ¿ya? Añado anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir por la fracción Fc a esta partícula de látex, y después añado el antígeno. Entonces, como quedan los sitios de estas inmunoglobulinas que se unen al antígeno libre, lo que va a ocurrir es entonces que ellas se van a unir al antígeno y van a aglutinar esas partículas, ¿ya? Entonces, estoy detectando la presencia de un antígeno por un método también antígeno-anticuerpo, pero es una técnica indirecta porque estoy usando dos reactivos y el último es el que estoy detectando, pero sin embargo es un método directo porque estoy detectando antígenos, ¿ya? Y aquí tenemos la inmunofluorescencia, que también puede ser directa o indirecta como técnica, y la podemos usar tanto para el diagnóstico directo como para el diagnóstico indirecto. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la inmunofluorescencia directa, usa 1 y 2 reactivos, porque este ya viene marcado, no hay que echarlo después, esto ya viene marcado este anticuerpo, por lo tanto uso 1 y 2 reactivos nada más. Por ejemplo, aquí tengo el antígeno sobre una superficie y añado el anticuerpo, y ese anticuerpo simplemente está marcado con una fluorescencia, y yo después tengo que poner evidencia o miro al microscopio de fluorescencia si hay fluorescencia o no en esa muestra. Esa es la muestra, la inmunofluorescencia directa. La indirecta uso más de uno, ¿ya? Uso un segundo anticuerpo. Uso el antígeno, pongo el anticuerpo, y esta reacción antígeno-anticuerpo la pongo en evidencia con otro anticuerpo, y este anticuerpo es el que está marcado, ¿ya? Entonces, por eso es un método indirecto. Y también con esto puedo cuantificar y titular igual, ¿ya? Lo que pasa es que tengo que titular y usar estas plaquitas de inmunofluorescencia, no ve que son oscuras, para poder ver al microscopio, y puedo ver si hago diluciones en esos tubitos, ¿ya? Hasta dónde hay fluorescencia, por lo tanto también puedo titular. Y después la técnica de la ELISA, ¿ya? La técnica de la ELISA, hay un ELISA directo y un ELISA indirecto. En método directo, aquí tenemos la placa que está con su reactivo, y uno añade el antígeno, ¿ya? Eso se puede ver directamente, o se puede añadir un anticuerpo secundario, y ese anticuerpo secundario entonces añadir algún componente que marque la reacción, y después desencadenar la salida
del marcador de color y visualizar el color en la reacción. Aquí tienen cómo se detecta anticuerpo por la técnica de ELISA, ¿ya? La placa tiene los antígenos, ¿ya? Pongo los sueros de los pacientes, ¿ya? Y con sus controles, todo. El suero del paciente positivo, el suero negativo, un control positivo, un control negativo. Veamos un paciente positivo, un paciente negativo. Ya se unió, el paciente positivo se unió al antígeno con el anticuerpo. Y después lo que hago es visualizarlo, ¿ya? Con un anticuerpo, antianticuerpo, que lo que hace es decirme que hubo una unión. Y después desprendo el color, pongo líquido, y ese líquido, la enzima, que es la que desprende y me da la coloración, me dice y me marca qué pocillos son los que son positivos. En método indirecto, fíjense que tengo la placa con anticuerpo, pongo un antígeno, pongo un anticuerpo que me va a decir que hay reacción entre estos y posteriormente otro anticuerpo, un segundo anticuerpo que está dirigido contra el antígeno que es este y un tercer anticuerpo que está diseñado para detectar la unión antígeno-anticuerpo. Para que ustedes no se confundan, en esta parte tienen las técnicas que pueden ser directa, indirecta, de sándwich, de competición, en el caso de la ELISA, y en esta parte de acá, lo verde significa el diagnóstico. Por ejemplo, una técnica directa puede ser utilizada para un diagnóstico directo, una técnica indirecta puede ser utilizada tanto para diagnóstico directo como indirecto, depende de lo que yo estoy buscando, si es el antígeno o es el anticuerpo. Una ELISA sándwich utilizo un intermediario y generalmente es un diagnóstico directo porque voy a detectar el antígeno, que es la bolita azul, que es lo que tengo aquí en la muestra. Y bueno, un ELISA de competición puede ser para un método indirecto o directo, ¿ya? Entonces, en dependencia de lo que uno detecte, se dice el método diagnóstico y la técnica que utilice va a ser directo o indirecto en dependencia de la cantidad de reactivos que utilice. El Western blot lo que hace es, tenemos la muestra, hacemos una separación de proteínas, las ponemos hacemos una electroforesis, esas proteínas se separan, las transfiero a un papel y después las pongo en evidencia con anticuerpos específicos. Fíjense que yo lo que voy a detectar son proteínas del huésped, ¿ya? Y las pongo en evidencia con la presencia de un anticuerpo específico frente a esa proteína. Acuérdense que en Western blot lo van a ver en el segundo semestre para la confirmación del diagnóstico de VIH, porque lo que va a detectar, lo que yo voy a hacer con esto, es detectar las distintas proteínas del virus, la P24, la P120, y eso me va a ser definitorio a la hora de hacer el diagnóstico del VIH. Bueno, también se puede detectar la respuesta humoral, ¿ya? Que es de todo lo que hemos ido hablando, que es la respuesta de anticuerpos. ¿Cuándo utilizo? Una pregunta que ya me hicieron por ahí que respondí. Cuando el agente infeccioso no crece en los medios, cuando es peligroso la manipulación, cuando la sensibilidad y especificidad de otros métodos es muy bajo, cuando es difícil el diagnóstico, cuando hay infecciones subclínicas y para procesos epidemiológicos, para ver si están protegidos, por ejemplo, si quiero saber si se vacunaron, si una población está vacunada, quiero saber cuál es la prevalencia, cuántas personas se pusieron en contacto, por ejemplo, si quisiéramos saberlo ahora para coronavirus. Coronavirus nos dice cuántas personas están infectadas, pero no tenemos ningún test que nos diga cuántas personas estuvieron en contacto y no tuvieron sintomatología, ¿ya? Que nos pudiera dar en realidad un panorama más grande de qué es lo que está sucediendo. Y acá tenemos otro concepto importante que es la seroconversión, ¿ya? ¿Qué cosa es la seroconversión? Bueno, es el aumento del título de anticuerpo en más de una dilución en 15 días desde la infección aguda en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le tomo una muestra al paciente en la fase aguda y después le tomo una muestra al paciente en la fase convaleciente y tiene que haber una diferencia en el título de anticuerpos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo se la tomo en la fase aguda y tengo que tener mucha más IgM que IgG, porque es la primera inmunoglobulina que se desencadena en la respuesta inmune, pero ya en la fase convaleciente lo que queda son las inmunoglobulinas G y van a disminuir las inmunoglobulinas M.
Esto nos sirve sola y únicamente para el diagnóstico retrospectivo, para hacer estudios epidemiológicos, ¿ya? Entonces uno lo que hace es hacer diluciones, igual lo que titula es el cuerpo, el suero en la fase aguda y en la fase convaleciente, lo mismo que le enseñé de titulación, y los voy a comparar. Por ejemplo, tengo un anticuerpo que en la primera toma, en la fase aguda, me dio 1 en 16 y en la segunda me dio 1 en 64. Esto, aquí hay una seroconversión, hay una diferencia grande, ¿ya? De, eh, de más de una dilución incluso, y por lo tanto aquí hay una seroconversión. Tengo un segundo paciente que en la primera me dio 1 en 4 y en la segunda me dio 1 en 8. Como las diluciones son al doble, 1 en 8 no es más de una dilución, ¿ya? Y por lo tanto, este paciente no hizo seroconversión. Simplemente esto también se puede conocer multiplicando por 4 el denominador, porque tiene que ser más de una dilución, y las diluciones las estamos haciendo al doble, 2, 4, 6 y 8, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante tener eso en cuenta. Y siempre al menos 2, nunca se deja una dilución por en medio, más de, más de una dilución. También se puede hacer buscar la respuesta inmune celular. No se usa mucho, pero sí se usa, por ejemplo, en la prueba para Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? La prueba de la lepromir. En Mycobacterium leprae también la utilizamos, ¿ya? Y bueno, finalmente, esto no termina aquí, sino que también podemos hacer la sensibilidad a antibióticos. Vimos todos estos métodos que están arriba y en la clase de antibióticos vamos a ver qué se usa para hacer la sensibilidad. Y les puse un caso también para que ustedes vean cómo se puede usar toda esta información. Le puse un caso de una profesora de un colegio que va al servicio de urgencia, confusa, con antecedentes de cefalea, fiebre, con toda esa sintomatología, usted sospecha que tiene una meningitis y evidentemente le manda a extraer líquido cefalorraquídeo y lo envía directamente al servicio de análisis clínico, al servicio de microbiología. Lo primero que le dice el servicio es que el líquido está turbio, incluso ya desde que usted toma la muestra ya lo ve turbio, por lo tanto sospecha evidentemente de una meningitis que puede ser una meningitis bacteriana. No, el líquido no se pone turbio solo por presencia de patógenos, pueden haber por presencia de proteínas, etcétera, pero lo más probable es que sea una meningitis porque tiene bastante sintomatología, ¿ya? Tiene fiebre incluso. Las pruebas, ¿qué pruebas se realizarán para tener el diagnóstico etiológico? Uno, análisis del líquido cefalorraquídeo, voy a buscar si hay leucocitos, proteínas y glucosas, cómo están, si están elevadas o no. Y además de eso puede hacer GRAN y las técnicas de aglutinación para buscar las bacterias que tienen cápsulas, que son las que deben llegar al sistema nervioso central, son las que pasan la barrera hematocefálica, y lo otro que puedo hacer es un cultivo para tener después un diagnóstico final y poder hacer incluso un antibiograma. Por ahí tengo una pregunta y ya terminamos. El título de anticuerpo, mira, yo voy a ir de nuevo un momentico a la página del título. Mira, si miramos esto que está acá, ¿ya? ¿Qué conclusión puedes sacar tú de aquí? Yo tengo que este paciente tiene 1 en 16, ¿ya? Que su título es 1 en 16, pero puedo tener otro paciente que tiene 1 en 64, ¿ya? Entonces, generalmente se maneja que en la población normal el título para esta enfermedad que tú estás sospechando es de 1 en 4. Si ya tu primer paciente tiene 1 en 16, te está diciendo que está positivo, y si ya tienes uno que lo tiene 1 en 64, también te está diciendo que está positivo. Que tú sabes qué otra conclusión puede sacar de aquí, que 1 en 16 tiene mucho menos anticuerpos que 1 en 64, porque el paciente que lo tuvo en 1 en 64 tuviste que diluir más la muestra para llegar a ver el resultado positivo. Esto tiene valor, depende de qué anticuerpo tú estés detectando. Si estás detectando un anticuerpo IgM o si estás detectando un anticuerpo IgG. Si estás detectando un anticuerpo IgM, te está diciendo, te está hablando de una infección aguda, una infección temprana. Pero si estás hablando de anticuerpo IgG, te está hablando de algo tardío, algo que ya pasó en el paciente
o una infección crónica que aún la mantiene, o que el paciente está vacunado. Toda esa información la puedes sacar a partir de un título de anticuerpo. Entonces dime si aún te queda duda, porque como estamos en tiempo, dime si aún te queda duda de cómo le puedes dar uso al título de anticuerpo y qué conclusiones le puedes sacar. ¿Estás bien? ¿No tienes más ninguna duda, Constanza? ¿Qué significa que sea 1 en 4? ¿Ya? 1 en 4 quiere decir que tuve que diluirlo 4 veces para que fuera negativo. Y si fuera 1 en 64, que tuve que diluirlo 64 veces para que fuera positivo. Por lo tanto, ¿quién tiene más? ¿Ya? ¿Quién, ah, ¿quién tiene más anticuerpos frente a eso? El que me dio 1 en 64 porque tuve que diluir más la muestra. Ahora, yo te dije que a lo mejor el patrón para esa enfermedad era 1 en 4. Si tiene 1 en 4, no tiene ningún significado, ¿ya? Porque está al mismo nivel que está el resto de la población. Por lo tanto, la enfermedad que estoy investigando no tiene nada que ver con eso, con lo que le mandé a hacer como resultado, para tener resultados, ¿ya? Eso si fuera 1 en 4. Si hay otras enfermedades que es con cualquier título de anticuerpo, hay otras que son con un poquito más, depende, porque se mantiene un nivel de anticuerpo basal en la población, y a partir de ahí es que uno hace las comparaciones. Lo de los agares es de laboratorio, pero ¿qué quieres saber del agar? Yo te dije los distintos tipos, cómo se prepara un agar y qué es un agar, eso es lo que quisieras conocer, porque eso sí lo van a ver en las prácticas de laboratorio, o sea, en el manual que le vamos a subir, y le queremos subir unos videos para que ustedes vean. En la clase de ayer yo les subí unos videos, que cómo se siembra. No sé si ya lo vieron, pero ahí les puse cómo se siembra. Ahora, lo que sí no les puse, cómo se preparaba el agar. Pero eso es un polvo que se diluye en agua y se calienta, y como la gelatina, como hacer jalea en la casa. Eso es el agar también. Si tiene que ser mayor del basal de la población para que tenga algún significado, ¿ya? Si el basal de la población es 1 en 4, tu paciente debería estar por arriba, de 1 en 8 para arriba, para tú tener y decir, bueno, esto es lo que puede estar aquí. Si tiene más de 1 en 8, sin duda ninguna. No, yo no les voy a pedir que ahora ustedes se sepan los nombres de la bacteria, porque es imposible, eso es en la segunda parte, en la unidad 3, pero sí les hablo con nombre y ejemplos de bacteria para que se den cuenta el uso que tienen los conceptos, lo que les estoy enseñando en esta primera parte, que es la base de la microbiología, y lo puedan usar en lo adelante. Entonces, si se quedan con duda, sin duda, o me lo preguntan ahora o me lo mandan por correo. Tengo ya una pregunta por correo electrónico que quiero responder, así que si tuviera menos de 4, no tiene ninguna significancia, sigue siendo un paciente negativo, ¿ya? No tiene, que tenga menos no nos indica nada, ¿ya? Sí, sí. Ya ahí es positivo, y a lo mejor yo pudiera esperar y tomarle la muestra una semana después, porque puede ser que sea un proceso muy temprano y que estén recién empezando a formar los anticuerpos, entonces el título esté muy pegado al basal. Entonces a lo mejor puedo mandarle a tomar una muestra unos días después, y si me sube a 1 en 16, me sube una dilución más, ya evidentemente el paciente está pasando por ese proceso, ¿ya? Pero sí, ahí ya lo tengo que tener en ojo. No de qué, pero cualquier cosa, si se quedan con más dudas, me pueden escribir al correo, que acuérdense que al final de la semana les subo todas las preguntas que me hicieron por correo. Exactamente. Si te da negativo, el patógeno, lo que estabas pensando no es lo que es. No tiene ese patógeno exactamente.
Sí, claro, tiene otro, pero no achuntaste con el test que le mandaste a hacer, ¿ya? Tendrías que hacer otro test. No es lo que estabas pensando, no es eso, ¿ya? O también tienes que tener en ojo, porque si estás muy convencido que esa sintomatología puede ser eso, puede ser algo muy temprano. Entonces se lo mandas a hacer también una semana después, pero lo más probable es que no sea, ¿ya? Porque los anticuerpos IgM se levantan bien temprano. Sí, los resultados te lo entregan en el número, en el título. Así mismo te dice, este paciente tiene anticuerpo 1 en 8 y te ponen un asterisco al lado y ya te dan el trabajo hecho y te dicen, ¿es significativo o no es significativo? Porque ellos saben cuál es el nivel basal. Sí, no, hay muchas cosas que el laboratorio se los dice al lado. Ustedes no tienen por qué saberse los niveles basales. El laboratorio les marca y les dice, esto está fuera de rango, esto no está fuera de rango, esto es significativo, esto no es significativo, ¿ya? Eso tiene una cruz, esto tiene 2 cruces, esto tiene 3 cruces para que ustedes tomen la decisión. Eso no es, ustedes no tienen que saberse porque los valores que oscilan a nivel de la población. Así que tranquilo por eso. Bueno, si no tienen más preguntas, para ver si grabo las clases y después les puedo subir. Ah, ¿para qué sirve la tinción de Signice? Signice nada más que sirve para las bacterias que son ácido alcohol resistentes. Y esas son las micobacterias y las nocardias, ¿ya? Porque también están los streptomyces, pero los streptomyces no son patógenos para el hombre. Nada más que tenemos las micobacterias, tanto tuberculosis como las micobacterias atípicas y las nocardias, ¿ya? Para eso les sirve la tinción de Sid-Nielsen. Pero hay una clase de tinción, ¿ya? Que vamos a hablar qué es la tinción de Sid-Nielsen, qué es la tinción de Gram, cómo se hace y cuál es el principio de esa tinción, porque de verdad que es muy importante en bacteriología las tinciones. ¿Más preguntas? Recuerden que también me las pueden hacer por el correo electrónico y no demoramos más la clase y yo les respondo igual, no se preocupen, ¿ya? Estas quedan grabadas, yo estoy grabando el audio. Una pregunta que les quería hacer, ¿no tuvieron ningún problema con lo que les subí ayer, que les subí el audio, les subí las diapos aparte y además les subí las diapos comentadas, ¿ya? Entonces, quería saber si tuvieron algún problema con eso. No, profe, todo bien. Ah, ya, bueno, me alegro mucho. Si no tienen más preguntas, eh, podemos dejar hasta aquí la clase y cualquier otra pregunta, sin ningún problema, ustedes me escriben, ¿ya? Bien, hacemos una recopilación de todas las preguntas y se las subo a la plataforma contestada para todos. ¿Mm? Que les vaya súper bien, cuídense y obedezcan.